La segunda generación de la Fox 34 Stepcast ya está aquí y no es una pequeña actualización, sino una pequeña revolución en su concepto. Lo que nació como una horquilla a medio camino entre el trail y el cross country, representando perfectamente la llegada de las bicicletas down country, pasa a ser ahora una horquilla mejor orientada, que no pierde terreno en ese segmento y que pone en jaque a la propia Fox 32 Stepcast de cross country, haciendo pensar si esa hermana pequeña tiene sentido. De entrada vamos a repasar las diferencias entre la Fox 34 Stepcast actual y su predecesora. Visualmente no tiene nada que ver. La anterior Fox 34 Stepcast era mucho más ancha y el escalón Stepcast se situaba en el exterior de las botellas. Realmente tenía una presencia más agresiva, que hacía que no encajase visualmente con algunos cuadros de cross country, con líneas mucho más finas. En algunos casos parecía demasiada horquilla para según qué cuadros, aunque hablemos solo del aspecto visual. La nueva Fox 34 Stepcast tiene una estructura mucho más similar a la Fox 32 Stepcast, pero con hormonas. Es más estrecha que la anterior y el escalón Stepcast está en el interior de las botellas, como en su hermana 32. Además, han incorporado la nueva línea redondeada en el puente de las botellas, con la misma estética que ya introdujeron en la 36 y la 38. Un movimiento que deja a la 32 como la única que no usa ese tipo de puente. Esa construcción más compacta tiene un efecto directo en el peso, que pasa a ser uno de sus puntos fuertes. La versión Factory de 120 mm pesa 1487 gramos sin eje pasante, una cifra espectacular. La anterior, en 120, también sin eje, pesaba 1641 gramos. Ambas con el tubo de dirección sin cortar, lo que supone una rebaja de 154 gramos, algo impresionante. La nueva estructura más estrecha trae ventajas, pero también algún inconveniente. La anterior 34 Stepcast tenía un paso de rueda para neumáticos de 2,6 y la nueva se queda con un paso de rueda para neumáticos de 2,3. Aunque ya sabéis cómo está el tema de la media de neumáticos. Nosotros la hemos probado en varios neumáticos de 2,4 y no ha habido ningún problema, contando con espacio de seguridad suficiente para un uso normal. La norma general recomienda mantener un espacio libre entre el neumático y la horquilla de 8,5 milímetros. Uno de los datos más importantes de la nueva Fox 34 Stepcast. Se puede dejar en recorridos de 120, 110 o 100 milímetros. Eso es toda una declaración de intenciones, que si unimos a su bajo peso, deja claro que es una horquilla que busca ir más allá de down country. Para realizar los cambios de recorrido se debe cambiar un ajuste interno, sustituyendo una pieza que requiere de conocimientos técnicos avanzados, con lo que no se puede hacer el cambio de recorrido de forma manual por parte de los usuarios. Aunque siempre es un punto a favor saber que la puedes enviar a un servicio técnico y adaptarla al recorrido que prefieras. Siguiendo con sus detalles técnicos, admite disco delantero de hasta 180 milímetros, pero no más, puesto que el diseño de ese escalón Stepcast limita ese apartado. Está disponible en dos versiones de rake u offset, de 44 o 51 milímetros. Obviamente es para ejes boost y solo está disponible en versión para rueda de 29. En cuanto a los ajustes, la versión Factory monta el cartucho Fit 4. Se trata de cartucho cerrado, que es lo mejor de la marca. Es un cartucho que encuentra con tres modos de funcionamiento de Fox: el Open, para dejarla completamente abierta; el Medium, para un tacto más duro en compresión; y Firm, para el bloqueo total. En la Fox 34 Stepcast podemos ajustar la presión de la cámara de aire, el rebote a baja velocidad con 10 clics a través del dial en la parte inferior de la horquilla y la compresión a baja velocidad con 22 clics, que afecta al modo Open. En caso de instalar un mando de bloqueo remoto, se anula la palanca de seleccionar entre modos, y como el mando Fox es solo de dos posiciones, solo podremos cambiar de Open a bloqueada y viceversa. Aunque ya sabéis que hay otros mandos de tres posiciones con los que podéis sacar partido a los tres modos desde el manillar. También se mantiene algo que Fox tiene desde hace años: el poder ajustar el volumen de la cámara de aire positiva, la que inflamos con la bomba desde el exterior. Se hace añadiendo o quitando tokens, unas piezas de plástico que van en el interior de la cámara de aire y que alteran el volumen total de la misma. Por explicarlo de forma simple, cuanto menor hacemos la cámara de aire, más cuesta hacer topes en la parte final del recorrido, y hace que la horquilla tenga un funcionamiento más progresivo, con un tacto más blando en la parte media y más duro en la parte final del recorrido. La operación de añadir y quitar tokens se puede hacer en casa, y la horquilla viene con diferentes tokens para poder jugar con ellos. Una novedad importante en la nueva 34 Stepcast es que se puede ajustar también la cámara de aire negativa. La mayor parte de horquillas tienen una cámara de aire positiva y otra negativa. La presión entre ambas se suele autocompensar, y la función de la cámara de aire negativa es hacer que la horquilla sea más suave en la primera parte del recorrido.
Ahora el volumen de esa cámara negativa también se puede ajustar. Con ello podemos hacer que tenga un funcionamiento más firme en la primera parte del recorrido o más suave. Y otra novedad, en la parte trasera de la horquilla podemos ver unos canales que no tenía hasta ahora. Se trata de unos canales de aire internos que ayudan a que la horquilla tenga un funcionamiento más estable cuando está recibiendo un uso más intenso. ¿Cómo funcionan? Al margen del aire, de las cámaras de aire positivas y negativas, dentro de la propia horquilla hay aire en las botellas, que también se comprime cuando se hunde la suspensión. Estos canales dan una escapatoria a ese aire cuando recibe fuerzas de compresión que aumentan su presión, de forma que se logra que ese aire interno de la horquilla no ejerza resistencia y altere el comportamiento de la suspensión. Además, ese aire que circula ahora por toda la horquilla ayuda a mover el aceite interno de lubricación, lubricando los anillos de espuma y casquillos internos. Un aspecto muy importante de esta horquilla son sus medidas. Tiene la misma altura que la anterior versión. En 120 milímetros de recorrido tiene una altura de corona a eje de 530 milímetros y cada 10 milímetros menos de recorrido reduce su altura 10 milímetros. Eso quiere decir que la versión de 100 tiene una altura de 510. La Fox 32 tiene una altura de 503, así que la nueva 34 Stepcast de 100 milímetros solo es 7 milímetros más alta, con lo cual la puedes instalar sin que haya cambios grandes en la geometría. Hay una versión Performance que usa un cartucho interno Grip, sin ajuste de compresión a baja velocidad y con las barras anodizadas en negro en lugar del tratamiento Kashima. La versión Performance solo se vende con rake de 44 milímetros. En cuanto a la versión Factory, incluye el eje pasante K-Volt sin palanca, mientras que la Performance usa el eje de palanca integrada, que es más pesado. Bien, con todo ello, el precio de la horquilla Fox 34 Stepcast Factory es de 1.399 euros sin mando, 100 euros más si lo quieres con mando, mientras que la versión Performance cuesta 1.175 euros y no se vende con mando remoto. Llega la hora de probarla y durante todo el año hemos estado rodando mayoritariamente con la versión anterior de la Fox 34 Stepcast y la Fox 32 Stepcast, así que estamos en un escenario ideal para compararlas. En cuanto a funcionamiento, la nueva 34 Stepcast tiene más opciones de ajuste que nunca. No vale la pena que nos extendamos mucho en su funcionamiento puro y duro, porque con todas las opciones de personalización que tiene es cuestión de tiempo encontrar la que encaja a la perfección con tus gustos. Puedes jugar con los volúmenes de las dos cámaras de aire, la presión de la cámara de aire, el rebote, la compresión a baja velocidad, todo lo que puedes necesitar para una personalización total. Y esto ya es mejor que su predecesora y que la Fox 32. El bloqueo total sigue siendo extremadamente rígido, como ya nos tiene acostumbrado el Fox. Lo que seguimos esperando es un mando de 3 posiciones que sigue sin ver la luz. Así que los que quieran sacar partido a ellas deberán continuar recurriendo a mandos de otras marcas. En cuanto a rigidez, aquí llega un punto clave y en marcha la hemos percibido prácticamente igual de rígida que su predecesora, que era mucho más ancha. Pero es enormemente más rígida que una Fox 32 Stepcast. Comparada con esta última no hay color. La rigidez lateral y frontal es incomparable y se traduce en trazadas mucho más precisas en terrenos complicados y en un funcionamiento general más suave, puesto que las fuerzas de los impactos frontales no afectan tanto a su estructura. Si vienes de una 32 Stepcast, el cambio es grande y para mucho mejor. Si tenemos en cuenta que la nueva 34 Stepcast pesa apenas 80 gramos más que la actual 32 Stepcast, que la podemos dejar en 100 milímetros de recorrido y que el nivel de rigidez es incomparable, tenemos que la 34 Stepcast tiene todos los números para comerse todo el pastel de la 32 Stepcast. Aquí siempre entramos en el hecho de comparar algo que se puede medir fácilmente y con un número, como es el peso, con algo más complicado de plasmar numéricamente para una comparativa directa entre ambas horquillas, como es la rigidez. Pero os podemos asegurar que en terreno abrupto no hay color si comparamos la rigidez de la 34 Stepcast con la 32 Stepcast, tanto como para justificar de sobra ese pequeño incremento de peso. Además, si no queréis cambios en la geometría, la versión de 100 mm es prácticamente igual de alta que la 32. En cuanto a la de 120 mm, en muchos casos nos preguntáis qué pasa en montarla en un cuadro que tenía horquilla de 100 mm. La diferencia de altura hará que el ángulo de dirección se relaje aproximadamente 1 grado. Se acorta ligeramente el reach, sube un poco la caja de pedalier y aumenta ligeramente la distancia entre ejes. Si esos cambios os parecen demasiado grandes, siempre podéis optar por dejarla en 110 mm de recorrido y tener un poquito más de recorrido con unos cambios en la geometría más suaves. Esta nueva 34 Stepcast está mucho mejor planteada para calar en el mundo de las bicis down country y ahora también en las de cross country puro.
tanto como para dejar casi sin sentido el uso de la 32 Stepcast. Siempre habrá quien no necesite más que una 32 Stepcast, pero a poco que os mováis por terreno abrupto, ese incremento de peso será una de las mejores inversiones en precisión de conducción y suavidad de funcionamiento que podéis hacer.